¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasa realmente cuando decides dejar de hablar con una mujer? No desde el resentimiento ni desde el rencor, sino desde la calma. Desde ese punto en el que te das cuenta de que continuar persiguiendo algo que no fluye te está restando paz, te está drenando energía, y más importante aún, te está desconectando de ti mismo. Lo que sigue después de ese silencio puede ser confuso, inesperado, incluso emocionalmente intenso. Pero es precisamente ahí donde comienza el verdadero poder del desapego. Cuando un hombre toma la decisión de dejar de hablarle a una mujer, de cortar la comunicación y soltar el impulso de perseguirla, lo que en realidad está haciendo es mucho más profundo de lo que parece. Está poniendo en práctica una de las herramientas más poderosas del crecimiento masculino, el autocontrol. Y en esa pausa, en esa renuncia voluntaria a seguir empujando una interacción, algo cambia. No solo en ella, sino, sobre todo, en él. El primer efecto suele ser una especie de choque. Para ella, la falta repentina de atención puede ser desconcertante. Las mujeres, al igual que los hombres, tienen su ego, su necesidad de sentirse vistas, validadas, deseadas. Y cuando tú eras esa fuente constante de atención, de presencia, de palabras, de disposición, tu ausencia no pasa desapercibida. Se siente. Y no por necesidad emocional, sino porque algo que estaba, ya no está. En ese vacío, ella empieza a pensar: ¿por qué ya no me escribe? ¿Qué pasó? ¿Será que ya no le importo? ¿Acaso hice algo mal? Estas preguntas no siempre son pronunciadas en voz alta, pero aparecen en su mente. El silencio comienza a provocar reflexión. Pero aquí es donde tú debes mantenerte firme. Porque justo en este momento, cuando ella empieza a cuestionarse cosas, muchos hombres retroceden. Se sienten culpables por provocar esa confusión, se desesperan al no tener una respuesta inmediata, y vuelven a escribir. Y con eso, rompen el ciclo que estaban a punto de sanar. Pero tú no vas a caer en eso. Porque entiendes algo que los estoicos sabían hace más de 2000 años. No puedes controlar cómo reacciona otra persona, pero sí puedes controlar lo que tú haces. Puedes elegir mantener tu centro. Puedes elegir quedarte en silencio no como castigo, sino como acto de respeto propio. Tu decisión de dejar de hablar no debe nacer del enojo, sino del entendimiento. Entendimiento de que tu paz es tuya. Y de que cualquier relación, ya sea romántica, emocional o simplemente en desarrollo, solo puede ser sana si hay reciprocidad. Si tú eras el único que mantenía viva esa conexión, entonces no era una conexión, era una dependencia. Y eso, hermano, no es atractivo. Es drenante. Ahora bien, mientras ella está en esa etapa de confusión, tú también comienzas un proceso. No uno basado en la expectativa de que ella reaccione, sino en el despertar interno que empieza a nacer en ti. Porque te das cuenta de algo importante: el silencio también habla. Habla de límites. Habla de dignidad. Habla de ese poder que viene de saber cuando ya no hay nada más que ofrecer sin vaciarte. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Creen que detener la comunicación es perder. Que dejar de escribir es rendirse. Pero es todo lo contrario. A veces, el mayor acto de amor propio es el que no se ve. El que no se publica. El que simplemente ocurre cuando decides parar. Cuando dejas de gastar energía en una interacción que ya no te suma. Y algo curioso sucede cuando haces esto desde un lugar auténtico. Desde la calma. Desde la conexión contigo mismo. Ella lo siente. Puede que no lo entienda del todo, puede que no lo acepte de inmediato, pero lo percibe. Porque algo que parecía seguro, tu atención constante, ya no está. Y en ese cambio, en esa nueva dinámica, se activa en ella una necesidad de entender. Pero no es tu tarea explicarle lo que hiciste. No estás obligado a justificar tu silencio. No porque ella no merezca claridad, sino porque tú también mereces paz. Y si explicarte significa volver al ciclo del que estás saliendo, entonces debes resistir la tentación de aclararlo todo. El silencio es un lenguaje. Y a veces es más elocuente que cualquier párrafo. Además, cuando dejas de hablarle, tú también tienes una oportunidad valiosa: verte a ti mismo sin el ruido externo. Sin la necesidad de estar agradando, escribiendo, intentando. Puedes preguntarte: ¿por qué estuve tan enfocado en ella? ¿Por qué me importaba tanto su respuesta, su atención, su validación? ¿Qué vacío estaba intentando llenar con esa interacción? Estas preguntas no siempre son cómodas, pero sí necesarias. Porque si lo que te movía no era una conexión real, sino un deseo de ser aprobado, de ser suficiente, entonces estabas entregándote desde la carencia, no desde la abundancia. Y ningún vínculo puede sostenerse desde la carencia.
Por eso, cuando aplicas el estoicismo, no te conviertes en un hombre frío, sino en un hombre profundo. Un hombre que se permite sentir, pero que no actúa impulsivamente. Un hombre que respeta sus emociones, pero que no les entrega el volante de su vida. Que entiende que la ausencia también es una forma de presencia. Una forma de decir, estoy aquí para mí, antes que para cualquiera más. Y si en ese camino ella empieza a buscarte, a escribirte, a preguntar por qué te alejaste, recuerda esto, no estás obligado a volver al mismo lugar. Puedes responder desde tu nueva claridad. Puedes conversar si así lo deseas. Pero no porque sientas presión o miedo a perderla, sino porque sientes que hay algo genuino que explorar desde otro nivel de conciencia. Y si no te busca, si su respuesta es el silencio frente a tu silencio, entonces también tienes una respuesta. No estás siendo ignorado. Estás siendo liberado. Porque cualquier persona que desaparece cuando dejas de perseguirla, nunca estuvo realmente contigo. Solo estaba disfrutando del espectáculo. Así que quédate con esto. Tu valor no se mide por cuántos mensajes responden. Se mide por cuánta paz eres capaz de proteger. Cuando una mujer nota tu ausencia, el verdadero cambio no ocurre en ella, ocurre en ti. Porque ya no necesitas estar para sentirte suficiente. Ya lo eres. Y eso, en este mundo de ruido y validación constante, es una forma de poder que pocos conocen. Si estás encontrando valor en este viaje, en esta transformación silenciosa pero profunda, entonces quédate. Porque esto apenas comienza. Aún hay mucho por descubrir sobre lo que ocurre después. Mucho por entender sobre cómo, desde el silencio, se construye una nueva fuerza. Sigue aquí. Porque lo mejor está por venir. Cuando el silencio se extiende, algo dentro de ti también empieza a acomodarse. Ya no estás pendiente del teléfono, ya no estás elaborando respuestas mentales, ni imaginando escenarios que nunca suceden. Ahora estás presente. Y es aquí donde el estoicismo cobra sentido, porque te permite mirar hacia adentro sin juzgarte, solo observando. Observando desde dónde nacía tu necesidad de hablarle, de mantener el contacto. ¿Era auténtico deseo? ¿O era miedo a perderla? Esa diferencia lo cambia todo. Porque si tu comunicación con ella era un mecanismo para evitar el vacío, para no sentirte solo, entonces no era amor. Era apego. Y el apego siempre encadena. El amor, en cambio, libera. No se aferra, no ruega, no persigue. El amor propio te permite retirarte sin sentirte derrotado, sin sentir que estás perdiendo algo vital. Porque sabes que lo vital, lo imprescindible, está en ti. Y mientras tú atraviesas este proceso de reconexión interior, ella también está sintiendo el eco de tu ausencia. Algunas mujeres reaccionan de inmediato, otras tardan. Algunas buscan cerrar el capítulo con una conversación, otras simplemente observan desde la distancia. Pero lo importante no es su ritmo, sino el tuyo. Porque no estás haciendo esto para ver si vuelve. Lo estás haciendo para volver tú. Volver a ti. A tu centro. A tu calma. A esa versión de ti que no se entrega por migajas, sino que se honra en abundancia. Hay un fenómeno que suele ocurrir en estos casos. Cuando dejas de hablar con ella, cuando te retiras sin dramas, sin escenas, sin reclamos, ella siente algo inesperado, incertidumbre. No porque no sepa qué hiciste, sino porque no entiende desde dónde lo hiciste. No encajas en el patrón del hombre desesperado que reacciona ante cada silencio. No caíste en el juego de buscar su atención con indirectas, ni llenaste tus redes de frases vacías. Simplemente desapareciste, con dignidad. Y eso confunde. Porque lo que no se puede controlar, desestabiliza. Entonces puede que ella te ponga a prueba. Tal vez publique algo que sabe que verás. O tal vez te envíe un mensaje casual, como si nada hubiera pasado. Un simple ¿cómo estás?, que en realidad no busca saber de ti, sino saber si aún puede mover tu mundo con una sola frase. Y ahí está la trampa. Porque si caes, si reaccionas desde el impulso, vuelves al ciclo del que intentaba salir. No lo hagas. Cuando ella vuelva a aparecer, si lo hace, respira. No actúes desde la nostalgia. Actúa desde tu claridad. Pregúntate, ¿quiero responder? ¿O solo quiero sentirme validado? Responder a este mensaje me acerca a la paz que he construido, o me aleja de ella. Porque a veces lo más difícil no es dejar de hablar, sino sostener el silencio cuando el otro intenta romperlo. El hombre que se respeta a sí mismo no se emociona porque una mujer regrese. Observa, evalúa, y actúa solo si hay coherencia. Solo si esa interacción ya no amenaza su estabilidad interna.
Porque ya no se mueve por carencia, sino por elección. Ya no busca ser elegido, se elige a sí mismo cada día. Y ese tipo de hombre, créeme, es escaso. Y por eso, es valioso. Ahora bien, muchas veces, cuando decides dejar de hablar, ella siente la necesidad de obtener cierre. Como si tú tuvieras la obligación de explicarte. Pero el cierre no siempre viene en forma de diálogo. A veces, el silencio es la respuesta. No porque quieras castigarla, sino porque no hay nada más que decir. Porque hablar sería abrir una herida que ya empezó a cicatrizar. Porque no todo lo que se rompe se debe remendar. El estoicismo te enseña que no debes tu paz a nadie. Si hablar con ella solo reactivaría una dinámica en la que tú dabas más de lo que recibías, entonces no tienes que hablar. Porque el respeto propio también implica saber cuándo callar. Y el verdadero cierre no se lo das a ella. Te lo das a ti cuando decides no regresar al lugar donde te perdiste. Muchos hombres creen que ignorar a una mujer es una técnica para que te valore. Pero esto no es manipulación. Esto es evolución. No estás ignorando para atraer, estás soltando para sanar. Si ella regresa, y tú decides hablar, será desde una nueva posición. Desde la firmeza de un hombre que ya no negocia su bienestar. Y si ella no regresa, también está bien. Porque habrás ganado algo más importante que su presencia, tu claridad. La capacidad de mirar atrás sin resentimiento, pero también sin deseo de repetir. Eso es madurez emocional. Eso es sabiduría. No todos entenderán tu silencio. Algunos pensarán que eres frío, otros que eres orgulloso. Pero tú sabes la verdad. Sabes que a veces el silencio no es distancia, es protección. No es frialdad, es respeto. No es ego, es amor propio. Cuando el silencio se mantiene, comienzan a emerger verdades que antes no podías ver. Quizás te das cuenta de que la relación estaba desequilibrada. Que tú ponías toda la energía, toda la atención, toda la disposición. Y ella simplemente recibía. Tal vez era amable, sí. Incluso afectuosa. Pero no se esforzaba. No construía. No invertía. Y eso, cuando estás cegado por el deseo, cuesta verlo. Pero cuando retrocedes, cuando te alejas, cuando ya no estás disponible las 24 horas, cuando no escribes, no llamas, no insistes, todo se aclara. La energía se revela. Y ves que estuviste intentando construir algo con alguien que solo estaba mirando. No participaba. Solo toleraba. Y en ese momento, te das cuenta de que dejar de hablarle fue lo mejor que pudiste hacer. Porque al dejar de hablarle, comenzaste a escucharte a ti. Comenzaste a reconectar con tus necesidades, tus estándares, tus límites. Dejaste de mendigar atención y empezaste a honrar tu silencio. Eso es el verdadero despertar. El momento en que ya no dependes del buenos días de nadie para sentirte valioso. En que ya no esperas su reacción para sentir que importas. En que ya no necesitas su mensaje para tener un buen día. Porque aprendiste a darte a ti mismo lo que tanto buscabas afuera. Así que si hoy estás en ese proceso, si has dejado de hablarle a una mujer y te preguntas qué sigue, la respuesta es simple: sigue tu vida. Pero no como una huida, sino como una elección consciente. La elección de priorizarte. De reconstruirte. De recordarte que nunca necesitaste perseguir para ser amado. Solo necesitabas parar, para empezar a ser tú. Y si más adelante, el destino los vuelve a cruzar, ya no serás el mismo. Ya no estarás desesperado por encajar en su mundo. Estarás ocupado construyendo el tuyo. Y si ella quiere estar, sabrá que tiene que venir con algo más que su belleza. Tendrá que traer respeto, presencia y voluntad. Porque tú ya no te conformas con menos. Este es el poder del silencio. No el que se impone desde el orgullo, sino el que se cultiva desde la sabiduría. La sabiduría de saber cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo dejar de hablar, para poder finalmente empezar a escucharte. Y ahora que has comenzado a escucharte, te das cuenta de algo que antes no era evidente. Que muchas veces el silencio no solo revela la verdad de la otra persona, sino también la tuya. Porque cuando dejas de hablar, todo se vuelve claro. Ya no hay distracciones, ya no hay excusas, ya no hay palabras que disimulen lo que en realidad no estaba funcionando. Lo que queda es lo esencial. Y eso, a veces, es más que suficiente para saber si estabas en el lugar correcto, o no. Muchos hombres, al dejar de perseguir, descubren por fin lo que en verdad estaban persiguiendo, no a ella, sino una ilusión. La ilusión de una conexión que en el fondo sabían que no era recíproca. La ilusión de que, con suficiente esfuerzo, ella cambiaría.
Pero lo que no entienden es que ningún esfuerzo externo puede compensar la falta de intención interna de la otra persona. Y mientras tanto, ella evalúa. Sí, lo hace. Revisa sus recuerdos, se cuestiona lo que pasó, incluso puede que sienta que te perdió. Y quizá lo hizo. Porque perdiste el interés, no porque te volviste indiferente, sino porque finalmente te volviste consciente. Y ahí, justo ahí, en esa toma de conciencia, es donde todo cambia. Cuando una mujer nota que tú ya no estás, que ya no insistes, que ya no buscas, empieza a mirar distinto. Ya no te ve como el hombre que siempre estaba dispuesto. Ahora te ve como el hombre que aprendió a elegir. Y eso, incluso para ella, puede ser desconcertante. Porque es fácil subestimar a alguien cuando siempre está disponible. Pero cuando desaparece, se vuelve inolvidable. Y aquí surge una paradoja poderosa. Muchas mujeres empiezan a sentir atracción justo cuando tú dejas de darla por sentada. No porque estés jugando, no porque seas manipulador, sino porque al dejar de perseguir, te conviertes en alguien que ya no depende. Y la independencia emocional es uno de los rasgos más seductores que puede tener un hombre. Pero cuidado. No confundas independencia con frialdad. No se trata de volverte un muro. Se trata de volverte raíz. Firme, centrado, claro. No estás huyendo del amor, estás dejando de aferrarte a quienes no están dispuestos a amarte con la misma intensidad. Y eso te libera. Porque ya no necesitas que te elijan, te eliges tú todos los días. Si después de este proceso ella vuelve, lo notarás. Puede que sea un mensaje, un comentario, una excusa para hablar. Pero esta vez, tú estás en otro lugar. Ya no estás esperando. Estás observando. Ya no te lanzas con ansiedad, respondes con pausa. Porque has cambiado. Porque ahora sabes que responder no siempre es avanzar. A veces, avanzar es seguir en silencio. Y si decides hablarle, ya no será desde la necesidad. Será desde la libertad. Desde un lugar donde sabes que puedes estar con alguien sin perderte a ti. Y si decides no hablarle, también está bien. Porque entiendes que no todo lo que vuelve merece quedarse. Lo más importante que debes recordar es esto. Dejar de hablarle a una mujer no es una técnica para que te valore. Es un acto de madurez, de claridad, de honestidad contigo mismo. No estás forzando nada. Estás fluyendo hacia tu propio centro. Estás diciendo con tus actos, ya no me conformo con menos de lo que merezco. Y eso, incluso si nadie lo aplaude, incluso si nadie lo ve, es un triunfo interno. El estoicismo nos enseña a valorar lo que depende de nosotros. Y tu paz, tu dignidad, tu enfoque, dependen de ti. No de ella, no de si responde, no de si te busca, no de si se arrepiente. Tú ya has hecho lo más valiente, soltar. Porque soltar a quien no está listo para corresponderte es el primer paso para encontrarte con quien sí lo hará. Y sobre todo, para reencontrarte contigo. Así que, hermano, si estás atravesando este proceso, quiero que te grabes esto, no estás perdiendo nada. Estás recuperando lo más valioso, tu energía. Tu dirección, tu tiempo. Estás volviendo a poner tu atención donde debe estar, en ti, en tu crecimiento, en tu misión, en tu paz. Dejar de hablar no es rendirse. Es reconocer que insistir te estaba alejando de ti mismo. Y cuando eso sucede, parar no es debilidad. Es coraje. El coraje de no conformarte. El coraje de enfrentar la incomodidad del silencio para construir una verdad más sólida. Porque si tú no te valoras, nadie más lo hará. Si tú no te respetas, nadie más lo hará. Y si tú no eres capaz de detenerte cuando algo no está fluyendo, entonces seguirás atado a relaciones que solo existen porque tú las alimentas. Lo que viene después de soltar es lo que verdaderamente importa. Porque ahí es cuando el universo te observa. Ahí es cuando la vida te pone a prueba. Y te pregunta, ¿ya aprendiste? ¿O vas a volver al mismo ciclo, solo porque no sabes estar solo? ¿Vas a volver a escribirle solo porque no puedes tolerar el silencio? Y ahí, justo ahí, tú respondes. No con palabras, no con promesas, sino con actos, con paciencia, con enfoque, con decisiones firmes. Porque ahora entiendes que el verdadero poder no está en controlar a los demás. Está en no dejar que nada ni nadie controle tu paz. Y si llega alguien más, lo sabrás. Porque no te hará dudar. Porque no te pondrá a prueba. Porque no necesitarás dejar de hablarle para que te valore. Te valorará sin juegos. Porque verá en ti algo que pocos tienen, integridad emocional. Un hombre que no se pierde por amor,
que no se diluye por afecto, que no se apaga por deseo. Un hombre estoico. Ese eres tú. O ese estás eligiendo ser. No por venganza. No por orgullo. Sino porque por fin entendiste que quien no ve tu valor con tu presencia, no merece tu regreso en tu ausencia. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que estas palabras describen algo que estás viviendo o que ya viviste, entonces este canal es para ti. Aquí hablamos de fortaleza interior, de relaciones desde la conciencia, de estoicismo práctico para hombres que eligen crecer. Te invito a suscribirte, dejar un comentario con tu experiencia, compartir este vídeo con un hermano que lo necesite y quedarte para ver el siguiente contenido que te dejo aquí. Porque tu camino apenas comienza. Y créeme, no estás solo en esto.